tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos a su casa. Y hoy nuevamente los contrastes son evidentes en esta oportunidad. Los deportes, noticieros, Televisa, lo hemos platicado en algunas oportunidades, 20 años en la empresa. Y pues otra pasión que siempre nos ha acompañado, el teatro, el buen teatro. Y este espacio me ha servido para pues, reencontrarme con personas que en el camino dejamos de ver, pero que la admiración sigue intacta. Usted lo ubica muy bien, Gerardo Quirós. Gerardo, me emociona que finalmente hayamos coincidido. Gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de venir a platicar un poco acerca de la producción de espectáculos en vivo, que ya es mi vida desde hace 32 años que cumple mi empresa. Lo he combinado con la producción de televisión también, con otras actividades creativas y con el seguimiento de mis escuelas de artes escénicas, ProArt, que también ya cumplieron 21 años de que se me ocurrió fundarlas. Ya les platicaré el porqué. No, además, padrísimo, ya nos contarás, hay buen espacio para ello, de los contrastes, ¿no? En tu casa, a la distancia, conocí a tu papá, magistrado, un abogado connotado, la UNAM, la docencia, tus hermanos abogados, Luis Mario y tú escogieron otro camino. Ya nos platicarás cómo asimilaron en tu casa que te ibas por esta ruta, que en cierto momento, y más o menos andamos ahí en la misma generación, yo arriba de ti, por supuesto, pero el tema de la televisión siempre estigmatizado, ¿no? Que ¿a qué te vas a meter ahí cuando estás? Me imagino que fue ahí con tu papá pues si no una fricción, sí un jaloneo. Sí, bueno, él como buen juez y alguien de... Como decía, el buen juez por su casa empieza. Sí, licenciado en Derecho, una persona muy clásica y ortodoxa en su manera de concebir la vida, pues quería que todos sus hijos fuéramos abogados. Y pues no, con tantos hijos, otros nos tendríamos que dedicar a alguna cosa diferente. ¿Son 4 hermanos? Somos 5 hermanos. 5 y los demás abogados, sí, menos Luis Mario y tú. Somos 5 hombres y una mujer. Ok. Francisco, que en paz descanse, Enrique, Alfonso y Leonor, abogados, licenciados en Derecho. Luis Mario y tu servidor, pues nos fuimos por el camino más divertido, el camino de la magia. Yo soy licenciado en Comunicación y Relaciones Públicas. Tengo algunos estudios de comedia del arte y de producción de espectáculos en posgrado, que los hice aproximadamente entre 1991 y 1994, pero mi carrera universitaria la estudié de 1986 a 1990 en la Universidad Latinoamericana. Mi papá, de hecho, me dejó de hablar prácticamente un año por haber estudiado o decidido estudiar la licenciatura en Comunicación en vez de meterme a la licenciatura en Derecho. Quería que también fuera su alumno, porque todos mis hermanos fueron sus alumnos en la UNAM. Fíjate que ahí tenemos una coincidencia muy grande, ya lo platicaremos también. Yo soy egresado de esta casa de la Náhuac. Con razón te tratan también aquí. Sí. Y estuve, por eso digo que estoy muy arriba de ti, 79, 84 de la generación, y también cuando le dije a mi papá la carrera de comunicación, se friqueó y dice, ¿qué es eso? Sí. Entonces me dice, ¿qué es eso? ¿Dónde? ¿Y cuánto cuesta? Claro. Un gusto, Gerardo, ya platicaremos. Una admiración por ti de mucho tiempo, y además compartimos tú ejerciendo, nosotros como espectadores, el teatro, sí, que hombre, es una maravilla. Fíjate que en México se hace, y ustedes lo deben saber, teatro de muy buena calidad. Sin duda. Sin embargo, no es negocio. Claro. Por lo tanto, te encuentras en un dilema si tienes la atracción y la pasión por las artes escénicas, porque al final vivir de producir espectáculos se requiere de verdad de mucha valentía o de tener muchos patrocinadores y ser aventurados. No es un país desde hace varias generaciones que se ha reconocido por la promoción y difusión de las artes escénicas. Ya nos platicarás lo que nosotros no sabemos, no vemos. Y sí, tú lo es muy interesante. Pues, perfecto, ya lo platicaremos. Sin embargo, ya es tarde para dedicarse a otra cosa. Bueno, también lo hemos platicado en otras oportunidades, los deportes siempre nos apasionaron. Soy un comentarista de fútbol frustrado, el camino me llevo por otro lado, pero he tenido la fortuna por cuestión generacional de haber convivido con los grandes cronistas deportivos de este país. Hacía bote pronto Pepe Alameda, Fernando Luengas, don Ángel Fernández, el maestro Ángel Fernández,
y muchos otros, Juan Dosal, a quien sigo viendo, a querido Juan al General, y muchos otros en el camino, ya más emparejados generacionalmente con Toño de Valdés, con Enrique Burak, Pepe Segarra, Sarmiento. Y a la distancia veíamos en la casa de enfrente, porque eran dos casas muy marcadas, Televisa y lo que era Imevisión, de lo que estaba haciendo José Ramón Fernández con un equipo de jóvenes que tenían enorme talento y que pues no se equivocó José Ramón, que ojo tuvo, todos ellos hoy consolidadísimos en lo suyo. Y lo suyo es el automovilismo y no el fútbol. Mi querido Chacho, ¿no? Sí, Chacho claro, López, ¿cómo estás? Sin duda, muchas gracias. No, gracias. Muchas gracias. Bien, muy agradecido, muy contento de estar aquí con tremendas figuras, hombre. Gracias. Oye, bueno, tú también abajo de la generación, pero compartiste mucho con las personas que te digo. Tu papá, Aureliano. Aureliano, mi papá, al revés de Gerardo, mi papá dedicado al periodismo de toda la vida. ¿En el Heraldo? En el Heraldo, sí. Él por muchos años fue el director ahí de la sección de deportes y de hecho yo empecé a trabajar con él ahí. Entonces, ¿a ti no te costó trabajo convencerlo? Fíjate que él me convenció a mí, pero a la mala, a fuerza un poco, ¿no? Porque andaba yo ahí medio desbalagado. Yo estaba orientándome a estudiar arquitectura y de pronto como que no me sentía tan a gusto y me llamó mucho la atención siempre, no el tema tanto del periodismo en el diario, por ejemplo, pero sí me llamaba mucho la radio y la televisión. Que era el paso natural, ¿no? Primero la radio y luego como consecuencia la televisión. Claro. Entonces empecé yo a trabajar con él ahí en el periódico. Y ahorita que decías los nombres de todos estos grandes figuras del periodismo deportivo. Sonia Alarcón. El Sony. La primera carrera de Fórmula 1 que yo vi, la vi narrada por el Sony, el Gran Premio de Mónaco en el 81. Que no era muy común, por cierto, que en aquel entonces transmitieran las carreras. Era por radio. Eventualmente. Se hacía por radio. La mayoría, bueno, toda la época de los hermanos Rodríguez fue por radio, realmente. O sea, y en los noticieros continentales en el cine también ahí salía la crónica de las carreras de los Rodríguez. Y después empezó Televisa, precisamente con Sonia Alarcón, con Rodolfo Sánchez Noya, a transmitir las carreras. Yo vi el Gran Premio de Mónaco del 81, corrió Rebaque ese Gran Premio, estuvo ahí a punto de meterse en el podio y yo ahí dije, no, esto es lo mío, me encantaba, aquí soy. Yo era inquieto para manejar, de hecho aprendí a manejar yo solo a los 9 años. 9. Y entonces mi papá... Un triciclo, tenía reservas. pero aprendió. Oye, con rueditas, para que no te fueras de lado. Aprendí primero a manejar coche y después ya aprendí a andar en bici. Pero lo tuyo siempre fueron los coches, una pasión por los coches. Siempre me han gustado muchísimo los coches. Y ahorita que decías de estos grandes personajes, fíjate que en el periódico me tocó, por ejemplo, ayudarle, empezar a trabajar cuando tenía necesidad de hacer su página de toros con Pepe Alameda. Y la verdad aprendí muchísimo con el maestro. Era impresionante todo lo que hacía Pepe Alameda. Un literato, un poeta. Era un poeta, era un literato. Tiene un libro muy bueno que se llama La Pantorrilla de Florinda, que es el origen del arte del toreo visto como arte, que hoy es muy polémico, por supuesto, pero que en esa época era visto de otra forma, ¿no? Y tenía la herencia de todo lo que fue esta actividad hace muchos años. Con Fernando Luengas, por ejemplo, también hubo una época en que estuve ahí trabajando en el palco de transmisiones del Estadio Azteca y me tocaba... El palco Azteca, en ese exactamente. Entonces. Sí. Y me tocaban las transmisiones o seguir las transmisiones con Luengas, con Juan Dosal, con Gerardo Peña. Gerardo Peña, buenazo. Con Teodoro Cano, que fue quien me dio la oportunidad ahí de estar... No, pues, hay muchas referencias, qué no, gusto, hombre, Chacho, no tener el gusto de conocerte personalmente, pero la admiración de muchos años y particularmente hoy por el fenómeno que es, gracias también mucho al Checo Pérez, la Fórmula 1 en México, y te seguimos y con enorme admiración estás en el top. Pues mira, yo creo que el automovilismo a lo mejor es una especie de analogía con el teatro, porque en México siempre ha habido muy buen automovilismo, pero es una actividad que no es negocio a final de cuentas, porque es carísima. Y seguramente es exactamente igual, pero creo que el ímpetu, la pasión que hay por estas dos actividades las mantienen no solamente luchando, sino muy vivas todo el tiempo. Claro. Y digo, ahora la verdad es que estamos viviendo el mejor momento del automovilismo en la historia de México. Sin duda. Qué gustazo, Chacho. Gracias. Al contrario, Carlos, gracias. Y bueno, lo tengo bien ubicado, 20 años siempre despidiendo el noticiero, no con una frase hecha,
sino en algo en lo que realmente creemos, a nombre de los que usted no ve, pero bien que trabajan. Y la gente que está atrás que no está a cuadro, que está atrás de las cámaras, pero con una enorme valía, cuando ellos, desde una convicción personal, son realmente quienes hacen la televisión. Y estoy hablando aquí de un personaje que ha tenido unas vivencias impresionantes y una larga trayectoria, larguísima, más de 40 años como camarógrafo en Noticieros Televisa, y un gran amigo, una gran persona, Julio González. Me quedo, Julio, qué gustazo el que estés acá. Muchas gracias por la invitación. No, para mí era muy importante porque realmente quienes acaparan los reflectores pues son ellos, pero ustedes tienen, yo creo que es una expresión de gratitud y de reconocimiento al enorme trabajo que ustedes hacen, y me honra muchísimo, me emociona que estés aquí. Hombre, muchas gracias por la invitación, aquí estamos a la orden. ¿Cuántos años de camarógrafo? Tuve 41 años y 3 meses en Televisa. 41 años, 3 meses. Estuve 5 años antes en Notimex, en la agencia que ahora acaban de desaparecer, la agencia del gobierno. Estuve 5 años. Allí empecé a trabajar en el área de camarógrafos de noticias, hace muchos años. ¿Siempre noticieros? Siempre en el área de noticias. Es muy chistoso porque yo llego por accidente a Notimex. Yo terminé la secundaria en 1972 y para ingresar a la preparatoria en ese entonces había un desfase de calendarios escolares entre la secundaria y la prepa. Tenías que dejar pasar 8 meses. Digo, si pasabas el examen, ¿no? Para entrar a la preparatoria tenías que dejar pasar 8 meses. Y en esos 8 meses yo tenía un cuñado que era camarógrafo en Notimex y que me hizo el favor de llevarme a Notimex. Pues la verdad es que era como un castigo para que no anduviera yo disfrutando mis vacaciones y no anduviera de vago. Me llevó ahí a Notimex a asistirle, a ayudarle. Por fortuna, pues permitían eso en ese entonces, que llegaran gente joven ahí de metiche. Y entonces, pues yo iba a estar nada más el periodo vacacional. Yo quería estudiar medicina, según, ¿no? Cuando era jovencito me había puesto en qué área quieres entrar a la prepa, pues en la de medicina. ¿El área 2? Sí, el área 2. Y entonces, bueno, llegué a Notimex. Notimex estaba creciendo muchísimo, esa agencia entonces, por razones políticas, apoyaba a Moya Palencia en su aspiración presidencial, el director agente de él, entonces estaba creciendo mucho, y en ese inter pues entraron varios asistentes a trabajar ahí, y el jefe del área no quería darme trabajo a mí, primero porque era muy chico, y enseguida decía que, y tenía razón, que iba a salirme de la escuela. Yo le dije que no, que yo podía con las dos cosas. Y claro que no. O sea, al final de cuentas, decidió, por presión de mis mismos compañeros, contratarme, porque contrataron a 3 que no sabían nada y yo sabía y no me contrataron a mí. Luego contrataron otros 5 y ahí sí ya me decidió mi jefe darme la oportunidad. Dijo, te vas a arrepentir porque vas a dejar la escuela. Le dije, no, yo puedo con las dos cosas. Al final de cuentas, al primer año yo hacía un programa, trabajaba en un programa, se llamaba ¿Qué pasa en México?, que era un gran programa que dirigía Guillermo Ochoa. Y las reporteras eran Lourdes Guerrero, Lolita Ayala, y un reportero de la prensa que no sé si viva todavía, Luis Enrique Martínez. Y entonces íbamos a hacer entrevistas sobre temas específicos, ¿no? O sea, y uno de teatro, que ahorita te voy a contar ese de teatro. Entonces se llamaba... Bueno, ahí quédate, si no... Sí. Bueno, para mí era muy importante, vamos a ir a la pausa, que estuviera así, porque la visión de ustedes es muy distinta a la que tenemos nosotros, que estamos enfrente de las cámaras, con un micrófono, pero todo lo que tú has vivido, giras presidenciales, campañas, conflictos con Kasia Viderco, con Alberto Peláez, Juegos Olímpicos, mundiales de fútbol, o sea, tienes mucho que contar, pero era muy importante, para mí tenía esa tentación de la visión de quien está atrás, de lo que ustedes ven y nosotros no vemos. Claro. Así es que, Julio, me emociona mucho que estés acá. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Gerardo, Chacho y con Julio. A ver, Gerardo, no nos vamos a quedar con la tentación. Nadie como el abuelo. De regresarnos ahí a tu época de chavo, cuando te enfrentas a tu papá, al abogado, al magistrado. Y el momento en que le dices que el camino es por otra parte, ¿cuándo te diste cuenta que no era la abogacía? No, es que, a ver, la historia de tu servidor y de mi hermano Luis Mario es cuando éramos niños. Luis Mario tenía 4 años de edad y yo tenía 11 años de edad. Cuando comenzamos a hacer comerciales de televisión, casi 8. Hicieron todos los comerciales habidos y por haber.
más de 150 comerciales, pero fue circunstancial, como en la vida, ¿no? Una vecina de nosotros, Rebeca Bustos, nos vio jugando fútbol cuando se podía jugar en un parque En la público, calle, ¿no? en la calle. Sí. Nos vio jugar y ella acababa de inaugurar una agencia de modelos y se acercó y dijo, ay, qué niños tan simpáticos. No dijo bonitos, dijo simpáticos. Que no es lo mismo. Cualquier cosa que eso quiera decir. Una señora honesta. Claro. ¿Y dónde viven? Aquí enfrente, en el 132. Ah, yo soy su vecina. Vivías por Churubusco, ¿no? En la Prado Churubusco. Sí. Ahí sigue viviendo mi madre. Ah, mira. Y nos llevó de la mano a tocarle a mi mamá y le dijo a mi mamá que si le interesaba que nosotros trabajáramos en televisión, en comerciales. Mi mamá le dijo, pues, que iba a preguntarle al papá, ya sabes, el patriarcado. Que el papá llegaba tarde y que ahí platicábamos luego. Yo no sé en tu casa, pero en la mía sigue siendo así, ¿eh? Ah, sí, que diga, el patriarca El papá. opina. Pues total que todo sucedió muy rápido, nos empezó a mandar a castings, a pruebas para comerciales. Ajá. Y les gustaba mucho a los productores y a los directores que no nos daba pena nada, mano. Extrovertidos. Que ese es un primer paso Sí. fundamental, ¿no? Y que éramos muy expresivos, Ujú. ¿no? Yo nada más que- levantaba que las ve- cejas que y vendía vendían, chocolates, ¿no? chicles, La todo lo imagen que- vendía. Sí. Claro. Y bueno, fue maravilloso porque nos cambió la vida para bien. A mí me hizo, igual que a Luis Mario, una persona consciente y responsable de lo que significa ganarse desde muy pequeño la vida, porque le ayudamos a mi papá en todos esos años con los gastos, pero la condición por mi padre, y así se lo dijo desde entonces a aquella señora, fue que no dejen de estudiar, ¿no? Porque es importante que ellos vayan labrando poco a poco su destino. Y así fue. Fueron años maravillosos porque estudiábamos en la mañana, en la tarde hacíamos comerciales, en la noche hacíamos la tarea y luego otra vez a la escuela y de ahí brincamos de la televisión al cine, del cine al teatro. Hicimos películas muy interesantes, por ejemplo, juntos hicimos Luis Mario y yo una película que se llamó Mariana, que ganó muchos premios en varias partes del mundo, basada en las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco y una adaptación de Vicente Leñero. Y a veces nos reconocían más por los festivales internacionales, ¿no? Yo tuve el gusto después también de hacer una película con Anthony Hopkins, One Man's War, La guerra de un hombre solo. Trabajé con Oliver Stone en Outpost, en una película de Hollywood también. Y al final, ahí fue donde empezó a surgir la atracción hacia el detrás de, ¿no? Detrás de los escenarios, tras bambalinas, Pero a ver, dime una detrás cosa, de las ahí te voy a dar cámaras. tantito. ¿Con tu papá finalmente lo entendió o sí fue un motivo ahí Es que, de fricción? A pesar, por eso te di toda esta introducción, porque pues mi papá vio que de alguna manera estábamos ya trabajando y estábamos aprendiendo, porque la clave en la vida es la observación. Y de la observación surgió la atracción, entonces llegó el momento en el que ibas a terminar la preparatoria y ¿qué vas a estudiar, hijo? Comunicación. Pues eso, es una licenciatura. Sonaba nacionalmente que Lolita ya había estudiado comunicación, ¿no? En la Ibero, creo. Y entonces todos queríamos estudiar comunicación, que era lo más cercano a nivel universitario de lo que tenía que ver con la actuación. Ok. No como ahora que existe la licenciatura Claro. en actuación, o, ¿no? Y dijo, no, esa es una carrera de moda. Pero en las familias tradicionales sonaba como que te ibas a Sí. echar a perder ya toda tu vida. O sea, que ya no No, ibas a tener exacto. remedio, ¿no? Bueno, Había mi ya papá muchas con el amor de disciplinas. padre, y la expresión es fuerte, pero ella me dice, te vas a morir de hambre, ¿qué es eso? Sí, ¿Y sabes tal cuál fue el cual, reto? pues, Dice, a ver, tráete el periódico El Universal, el aviso oportuno. Por cierto. Si me muestras un anuncio donde soliciten a alguien de esa carrera, ¿cómo se llama? Dices. Así. Y por supuesto que no. Entonces sí había una preocupación de él por la carrera de comunicación, lo mismo que te pasó. Así es. Y pues haz lo que quieras. ¿Cómo que? O sea, se molestó, como que lo quieres. Y tengo muchas ganas de estudiar esto y de llevarlo al nivel licenciatura. Yo ya estaba muy atraído por la producción, más que por la actuación. La actuación ya empecé a hacerla como diversión y como un modo de ayudar a la familia. Oye, hija, yo sé que económicamente. puede ser difícil, pero esa cantidad impresionante de comerciales, trasladando esa lana a hoy, ¿cuánto ganabas mensual tú y tu hermano? Era bastante. Le compramos coche y lavadora a mi mamá. Que urgía, para que nos llevara todos a la sí, me daba cuenta del esfuerzo que hacía mi padre. Tenía 3 trabajos. Don Paco, que por cierto acaba de fallecer en diciembre, a los 91 años, era maestro de la UNAM, era funcionario público y aparte litigaba en aquel entonces. Después se convirtió en un funcionario
público de los que difícilmente encuentras ahora honesto y transparente y que amaba a su país. Por lo tanto, veía el tema de la comunicación y de la actuación como algo muy riesgoso. Pues un año me dejó de hablar. Yo ya iba en segundo semestre a la universidad cuando está bien, ¿no? Apenas me pelaba. Y ya cuando empezaba yo a platicar en los desayunos, en las comidas familiares, de qué se trataba, que aprendías en un inicio teoría de la cinematografía, de la televisión, del periodismo. De la radio, como que empezó a hacerme un poco más de caso. Y después muy orgulloso, ¿no? Cuando terminé y me recibí con mención honorífica, decía, hijo, muy bien. Oye, ese es mi hijo, y aparte te vio exitoso. O sea, sí. tuvimos oportunidad, qué padre. Nadie disfrutaba más que él. Oye, Claro, pero exitoso es de chavito, ¿no? Además, con tu hermano. Oye, o sea, pues, eso imagínate. cambia la perspectiva, ¿no? Porque ahí como que vas aumentando el interés y se vuelve algo familiar, me imagino, ¿no? Totalmente. Oye, Chacho, en tu caso, bueno, la influencia de tu papá por el periódico, la redacción, además con un hombre ya hecho y muy reconocido tu papá, ¿estudiaste periodismo? No, nunca. Fíjate, no qué estudié curioso. periodismo. Siempre estuve, empecé a trabajar muy chavo, me pasó lo mismo que a ti. Sí, claro. Que llegué con mi papá a trabajar, a ser ayudante prácticamente de la redacción, y ahí me fui empapando de todo. Ya después me di cuenta que el nivel de los periodistas en deportes que íbamos llegando a los medios ya no daba para que fueras empírico. Ya te tenías que meter un poco a saberle de los géneros periodísticos, por lo menos medio dominar todo lo que son los básicos, pero estructuradamente. Y lo que me pasó después fue que cuando entré con José Ramón a Imevisión, ahí fue el golpe contra la pared, porque José Ramón era súper exigente y tenías que entrarle a todo y tenías que saber exactamente cómo decirlo, por qué decirlo, cómo investigarlo y cómo trabajarlo de modo que la producción de televisión fuera buena. Y eso creo que a muchos, ¿no?, de mi generación nos hizo un poco más redondos, sí, completos, porque en esa época varios de mis colegas de hoy, que son hoy grandes figuras, no estudiamos periodismo. Entonces eso me parece que nos dio muchas herramientas. Fíjate que José Ramón fue mi maestro aquí en la Náhuac de televisión. Tengo un gran cariño y aprecio, y también ubiqué que rompían con un esquema no solamente de ser muy buenos comentaristas, sino gente preparada y culta. Sí. José Ramón, bueno, sí, tiene una cultura. Fernando era extraordinario. Y las pláticas que de pronto tenían don Fernando con José Ramón, sí, eran de literatura, eran de semántica, Sí, entonces gente preparada, sí, sí. Y qué escuelota que tuviste, maravillosa, y aparte tu papá y esa generación que hoy, como bien dices, no se equivocaron, todos son grandes figuras. Sí. Por ejemplo, ¿quién estaría hoy? ¿Faitelson? Faitelson, Enrique Garay, los que empezamos juntos, sí, en esa generación, Faitelson, Enrique Garay, André Marín, estaba Francisco Javier González, Toño Moreno, Fíjate, todos hicieron su camino. Todos están, y aparte hoy todos están vigentes. Sobresalientes. Y en Televisa la mayoría ahora, ¿no? Ajá. Oye, Julio, antes de ir con Rodolfo, sí, ¿tú en qué momento supiste que lo tuyo era la cámara, camarógrafo? A ver, así, apelando a tu capacidad de síntesis en un minuto. Bueno, seguramente. ¿Por qué la cámara? Cuando decidí que me iba a quedar a trabajar en las cámaras de Notimex, ahí decidí que ese era mi camino. Me pusieron a trabajar con el presidente Echeverría y entonces viajaba por todos lados con el presidente Echeverría y dejé la escuela. Arriba y adelante, decía. Arriba y adelante. Arriba y adelante. Y entonces ahí definitivamente dije, pues por aquí me voy a ir por el asunto de la qué cámara. lástima que Porque no me gustaba. Nada más sé que no era eslogan, desgraciado. Sí. No vamos a entrar en detalles políticos ahorita, porque se iría todo el programa. Y no me equivoqué, yo creo que no me equivoqué. O sea, estoy muy contento con lo que he vivido. ¿Te gustaba la fotografía? ¿Era tu pasión? No, la verdad es que no tenía idea. Cuando yo llegué a Notimex, son una especie de fotógrafos, de artistas. Sí, claro. Sí, ahora no es nada más poner la cámara. Pero ¿sabes qué? Yo creo que es un acto de valor lo de la cámara en sistemas portátiles, porque para empezar hay que cargar la cámara. Y en tu época, digo, tú empezaste de asistente, ¿cuánto pesaba y era la cámara? cargar la grabadora, el tripié, las pilas, cambiar las pilas, cargarlas, y los cargadores eran los monstruos. Tenía 16 años, cargaba 2 estuches, uno de iluminación, uno del audio, aquí unas cintas de cine y la bolsa para cambiar. ¿Te tocó cine? Trabajé cine en Notimex 50. 35 16 milímetros milímetros. o 16. 16 milímetros en Notimex.
esos años. O sea, tú viviste el brinco lógicamente al Exacto. videotape, ¿no? Cuando me fui a Televisa, justamente cuando en Televisa dejan de filmar y empiezan a grabar en video con unos equipos pesadísimos y rarísimos. Ahí cuando pasas del cine al video, yo voy a dar a Televisa. ¿De 1 pulgada? No, de 3/4 de pulgada, Los y cassettes luego al de año de 1 pulgada, los años con unas cosas sí. grandísimas, estaban 30 kilos las Los grabadoras de estuches. 1 pulgada. ¿Te Sí, acuerdas? ¿no? Es así. Las BPR-20 y luego las BPR-5, Sí, que había eran que llevárselas portátiles. en diablito por los En diablito, pasillos porque no en había diablito. forma de cargar. Las Sí, videotecas así eran, ¿no? Sí, Televisa sí. hacía una videoteca Sí, sí, impresionante con cintotas. Sí, así fue. Entonces hoy a la distancia, después de más de 40 años, convencidísimo que lo tuyo era la cámara. Sí, al final de cuentas, bueno, aprendí eso, me gustó mucho, y luego me dio la oportunidad de conocer a gente muy interesante, importante, viajar, en fin. No me arrepiento de eso. La verdad es que yo creo que eso fue una buena decisión en mi vida, ir por el lado de las cámaras. Y la más importante, yo creo, fue cuando decidí irme a Televisa. Bueno, me invitaron y decidí irme a Televisa porque cuando yo era en Notimex, cuando renuncié y que me iba, mi jefe no quería que me fuera. Me llevó con el director, que era Pedro Ferri Santa Cruz entonces, y me dijo, ¿por qué se va? Pues aquí lo queremos bien, lo queremos mucho, no se vaya, ¿qué va a Televisa? Le digo, no, pues me invitan, ya tenía mucho tiempo que me habían invitado, Notimex la verdad es que iba muy para abajo, y entonces me dijo, no se vaya, mire, ¿a dónde va? Le digo, pues de entrada me dicen que voy a un nuevo programa que se llama 60 Minutos. Y dice, no vaya para allá, yo conozco a Juan Ruiz Gil, es muy inestable y es no sé qué. No debería de ir. Y dije, pues ya me voy, muchas gracias, ya me dejaron ir. Y sí, Lo voy a estabilizar, dices. A eso voy. No, luego ya trabajé con Juan Ruiz Gil y no, pues la verdad es que sí era bien. No es que fuera complicado trabajar con él, era como muy Exigente. Sí, muy exigente. Riguroso. Sí, workaholic. Entonces, sí, muy talentoso. No, esa gente marcó que una trae antes y acá. después en el periodismo de Ese investigación programa con fue- 60. Sí, claro, fue un boom, ¿no? Fue- La verdad fue es el que fue parteaguas de importante. la sí. investigación. Yo trabajé mucho con Juan Ruiz Gil en ese programa, cuando él era el conductor titular, pero salía a hacer reportajes. Entonces, híjole, no había horario de comida ni nada, de las 9 a las 9 de la noche, pero dándole, porque él quería terminar en 2 días su reportaje y ya después irse a otras cosas. Y ya nosotros seguíamos haciendo otros reportajes con Virginia Lemet, y ya ni me acuerdo quiénes eran los otros reporteros. Yo trabajaba mucho con Ginny, con Virginia Ahí estuvo Lemet. también Alfonso Teja, estuvo Miguel Sí, Bárcena. mucho tiempo después Sí, de que yo de me salí 60 de minutos, sí. 60 minutos, porque estuve como un año en el inicio de 60 minutos. Estaba el papá de Diony, era como el jefe de Diony Diony González. González, sí. Él era el jefe, un tipo cultísimo, un tipo cultísimo. Ahora se me fue su nombre. Te voy a dar Horacio 2 G. minutos Velasco. para- ¿eh? Horacio G. Velasco. Ándale, Era un tipo Horacio G. Velasco. cultísimo. Te iba a dar 2 minutos de la pausa para que te acordaras. pero me ganaste. Perdón. Hacemos una pausa y regresamos aquí a su casa. Querido Rodolfo, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. ¿Cómo muy bien. ves? Estoy feliz. De lujo, porque- ¿no? De lujo. La mesa de lujo. Estoy feliz y aparte enterándome aquí de un sobrino que amo y que quiero muchísimo, que es Axel, hijo de Coque, mi primo, pues ya está emparentando aquí con la familia de Gerardo, así es de que estoy feliz. De verdad amo a ese niño, amo su ángel, su tenacidad. Tiene mucho talento. Yo creo que va a ser un superstar. Tú lo tuviste ahí En Amor sin Barreras. en Amor sin Sí, Barreras, ¿no? En su debut en teatro Sí, musical. en Argentina le fue muy bien. Sí. Es un chavazo, ¿no? Y pues feliz porque soy fan de la Fórmula 1, corrí karts, y mi papá fue camarógrafo. Le digo, No, tengo que ver. bueno, ya cerró el círculo. Sí, qué Yo cosa. estudié teatro también en la Escuela de Iniciados de la Televisión Mexicana. Fíjate. Ahí estuvo Coque. Él fue el que me metió a esa escuela. Él estuvo ahí estudiando junto con una generación que salió muy buena de ahí, ¿no? Alejandra Ábalos, varios. Tiene mucho talento. Tiene mucho talento ahí. Entonces estoy ¿Qué feliz. más? Venga. Y les voy a cantar algo de Nicolás Guillén, música de Pablo Milanés, y esto se llama De qué callada manera, una canción bellísima que me remonta mucho a los shows que hacía mi tío Marco, porque él abría siempre el show con esta canción durante mucho tiempo, ¿no? Y cantaba con Coque Yolanda, ¿te acuerdas? Y Carlos Viascaíto también, que hacía una versión preciosa, ¿te acuerdas? Callada manera se me adentra usted sonriendo, como
si fuera la primavera, yo muriendo, y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre y nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa de su rosal principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera y yo muriendo, yo muriendo. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre y nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa de su rosal principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera y yo muriendo, yo muriendo. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera y yo muriendo, yo muriendo. ¡Bravo! Un poema hecho canción. Buenísimo. En la casa del señor magistrado, con todo respeto para tu papá, ¿eran musicales? Sí, había música. Se hacían bohemias con sus amigos de la generación 50 de abogados, en la cual estaba Mario Moya Palencia, Pedro Ojeda Paullada, los Solís Cámara, Puro peso pesado. Francisco de la Rosa, sí. Los presidenciales. Sí, así es. Y siempre a mi padre le gustó mucho la música y al final la música es un vehículo que va escribiendo la historia de tu vida. Claro. Entonces este tipo de Rodolfo, felicidades. Muchas gracias. De artistas, artistas. pues nos Qué- remonta qué- justamente. qué voz, ¿no? Sí, tiene mucha potencia, mucha energía y Gracias. calidad interpretativa. Felicidades, amigo. Gracias, muchas gracias. Sí, yo creo que el escuchar este tipo de canciones, pues en mi caso, me recuerda justo en los conciertos de Marco Antonio, Sí. que era justo cuando el Coque iba de chamaco. Sí, en todas Como las ahora giras. está sucediendo en los Con conciertos. Axel, con sí, Axel, ¿no? sí. Y qué padre que vayan de generación en generación vaya y que vayan de alguna manera aprendiendo más lo que decías Sí, hace rato, ¿no? ¿Tú tienes una referencia, Chacho, en tu casa así de música? No, fíjate que no. Realmente, mi mamá tocaba el piano y de alguna forma como que éramos 5 en mi casa, ¿no? O sea, eran 5 hermanos y lo mismo que en tu caso, mi papá tenía 3 trabajos y andaba por todos lados Sí. porque ¿A era qué se muy dedicaba tu difícil. papá? Mi papá era periodista Claro, de perdón, siempre, ahora sí. pero obviamente pues el periodismo siempre ha sido muy ingrato en ese sentido y mucho Totalmente. más en esas épocas. Entonces mi papá tenía un trabajo en la mañana que era de administración de correos, trabajó en correos muchos años y en las tardes era periodista. Fíjate, un fenómeno de nuestro país, históricamente una situación injusta. En el caso de tu padre, gran periodista, y mi padre, maestro universitario, tenían que tener 2 o 3 trabajos porque en este país no son remunerados como se merecen. Así es. Sí. Y creo que tenemos que reivindicarlo de alguna forma. Sí. No puede ser que un maestro emérito, universitario, en promedio gane 10, 12 mil pesos al Sí, mes. no. Lo cual es Bueno, terrible. mira. Entiende uno que lo hacen por amor y por pasión, pero de amor y de pasión No no, se vive nada. llevas Claro. llegas a la casa. Sí, no vas al banco. Y yo veía cómo sufría Sí. igualmente tu padre. O sea, ya hay una analogía que tenemos que hacer algo por reivindicarlo. Y de ¿no? alguna forma sigue vigente, ¿eh? Sigue Ahora vigente. está peor, es- creo. es- Hoy Hoy gente está con peor. licenciatura en una redacción. El asunto de los periodistas es la precarización del trabajo. ¿Eh? En muchos medios escritos de este país pagan muy poquito. O sea, terminan la carrera, la licenciatura, Y les licenciatura. pagan 8,000 pesos. Sí, no, es terrible. O menos. O sea, es Y increíble. dedican Está, a- está muy bueno, yo veía complicado. a mi padre y seguramente el tuyo trabajar 13 a 15 horas diarias. Claro. Sí.
Yo una vez, fíjate, una de esas cosas que uno, cuando empecé a trabajar con él, un día dije, bueno, yo voy a, este dinerito que ya me estoy ganando, pues voy a ver si lo hago crecer y bla, bla, bla. En algún tiempo también me metí a medio a hacer negocios, pero antes, un día llegué con mi papá y le dije, compré un billete de lotería, a ver si me la saco. Y me dijo, ¿qué? Me dijo, la única lotería es el trabajo. Dice, porque esa te la ganas cada quincena. Dice, y no hay que apostarle. Dice, no hay que meter. El premio seguro. Ahí el premio es seguro. Entonces, ahí hay que darle. Dice, nunca te vas a ganar la lotería, maestro. La lotería que te ganas es el trabajo que puedas hacer. Y creo que ese tipo de filosofía hoy, como tú dices, gracias al gran interés que despiertan no solo los medios de comunicación tradicionales, sino ahora todo el tema de comunicar a través de redes sociales, despierta mucho porque se pueden hacer muchísimas cosas y el interés crece y crece y crece. Claro. Y muchas veces esa precarización del trabajo de comunicación se aprovecha mal. Porque la verdad que hoy vemos talentos de chavos que son impresionantes. Sí. Hay hoy chavos Sí. espectaculares Sí, para sí, todo. Y de pronto los ves así, ¿no? Que les cuesta mucho trabajo llegar y cuando llegan están muy maltratados, ¿no? Muy maltratados. Y también, Julio, en lo de ustedes, ¿no? Es una lucha por los salarios, No, ¿no? bueno, De la cámara. porque un camarógrafo, créeme que sí lo creo, es un buen camarógrafo, como en todo, ¿no? Hay malos, medianos como y muy todo. buenos. Y los buenos deben estar muy bien pagados, son artistas, son fotógrafos. Pero aparte, perdón Carlos, aparte es el caso el camarógrafo de noticias y todos en general tienen que tener el tema de la fotografía y de la composición, de entender las luces, las temperaturas, todo lo que conlleva eso. Pero el camarógrafo de noticias tiene que ser el reportero y tiene que olfatear muchas veces más que tú como reportero. Claro. ¿A dónde va a salir la Así es. noticia? Sí. ¿A dónde tengo que Sí, tener la cámara? ¿La tengo que llevar prendida o no? ¿Sí me entiendes? O sea, son un montón de cosas que son súper valiosas. Yo siempre he dicho, y tengo grandísimos amigos camarógrafos, y los admiro mucho a todos, que sin el camarógrafo nosotros somos No, nada. por supuesto. Cero. No, porque ustedes están de frente. Claro. Y generalmente el reproche, a ver, ¿cómo es posible? ¿Cómo que no traes esto? Claro. No, lo tenías de frente o está contra luz. Sí, es cierto. Fíjate que el asunto de los salarios en el caso de los técnicos, pues la verdad es que sí está muy maltratado en términos generales, ¿no? Nosotros peleábamos mucho eso en Televisa, que nos aumentaran el salario. Alguna vez fuimos hasta con el señor Emilio Azcárraga Milmo, pues traíamos ahí una revolución y nos recibió y medio nos maltrató y nos dijo pues que no era posible de entrada porque era el contrato colectivo de trabajo, era contrato ley de industria y entonces no podía aumentarnos a nosotros porque tendrían que aumentarle a los de Azteca o entonces Imevisión, no sé, una cosa así, ¿no? Pero que iba a haber la manera de ayudarnos y ciertamente sí nos ayudó, nos pagaban como unos viáticos en la Ciudad de México, o sea, sí nos ayudó por cada nota que hacíamos. Éramos los únicos que teníamos en ese entonces, que solo era, supongo que era Televisa, Imevisión y Notimex Canal 11. todavía. Canal 11, claro, y Canal 11, claro. que también teníamos No había más. unos cuantos camarógrafos, Canal 11 de noticias, ¿sí? RTC, ¿no? Dependían Sí. de RTC. RTC, ¿no? O sea, el Canal 11. Sí, Canal 11, sí. Dependía de- Ujú. Sí, Canal 11, sí. También. Entonces, el asunto es que nosotros más o menos teníamos ese apoyo Esa que prestación. vino directo del señor Emilio Azcárraga mismo, ¿no? La Ujú. verdad. Y bueno, pues en términos generales, pues ahí seguimos buscando que nos incrementaran el salario, pues nunca fue posible. Una cosa importante es que también cuando la guerra en Centroamérica, pues íbamos todos, o sea, porque iba rolándose cada mes, cada X tiempo, y no teníamos seguros de vida. Y ibas a la guerra. Entonces, A la guerra sin fusil. Exacto, entonces le decíamos a Jacobos, a Bludowski, y decía, pues estas las condiciones, o sea, las toman o las dejan, ¿no? Y también pues ya el sindicato y estas cosas y con el señor Azcárraga y pues pasado algunos meses o años ya nos dan un seguro especial por el tiempo que estabas en la cobertura, bueno. Pero pues fuimos a la guerra Pues sin seguro. es un terreno que se ha ido ganando, ¿no? Sí. Es una batalla. Y creo que es muy importante que se visualicen este tipo de cosas porque si lo ves del otro lado, como consumidor de teatro, por ejemplo, como consumidor de medios,
pues no te imaginas realmente todo lo que hay detrás. Yo me imagino que en el teatro también hay un montón de cosas. En el teatro hay un montón de riesgos, por ejemplo. Sí, muchísimos. Y lo que llegas tú a ver, lo que llegas a disfrutar es el producto terminado. Y detrás de todo eso hay un montón de cosas, ¿no? Que si no las visualizamos, como que las vamos asumiendo. Dices, mira, una muy buena obra. Mira, una muy buena cobertura. Mira, una muy buena canción y muy bien interpretada. Pero todo tiene un fondo, ¿no? Bueno, en México, vamos a ir a la pausa, Gerardo, ¿cuántos actores realmente viven holgadamente? También hay una imagen equivocada Muy pocos. de que el actor es millonario y tiene la residencia. O sea, ¿cuántos actores realmente viven en forma muy digna gracias a su trabajo, su talento, ¿no? La mayoría luchándola. Menos ¿no? del 5%. Fíjate nada más. Sí, es complicado, porque además es un trabajo muy inestable. Claro. Puedes hacer una película durante 5 semanas seguidas y estar 9 meses sin trabajo. Aunque ya se abrió más el mercado, ¿no? Sí, sí. A lo que era cuando empezaste. Aún así es muy complicado. Yo hablo mucho con mis hijos de que siempre busquen segundas y terceras opciones de trabajo o de emprendimiento o de negocios si realmente Nos cuentas regresando esta quieren parte. desarrollar. Sí. Claro que Regresamos sí. con Gerardo, con Chacho y con Julio y con el maestro Rodolfo. A ver, Gerardo, nos decías Sí, yo a tus hablaba hijos el consejo. de que a mis hijos trato de inculcarles el tema de que no se enfoquen y se concentren solamente en una actividad en su vida si realmente quieren ver desarrollo en su vida. Y así es. Mi hijo mayor, por ejemplo, dirige uno de los planteles de mis escuelas, pero aparte tiene un pequeño negocio en un centro comercial. Fue futbolista profesional y de vez en cuando va a jugar fútbol pagado. Entonces, es complicado en este país, en las actuales circunstancias, vivir bien si te dedicas nada más a una sola actividad. Pero hablabas tú del medio artístico y eso sí me parece delicado. Se requiere de estudio. El otro día tuve yo una discusión con un amigo porque decía, en broma, le decía, es que pareces actor, y me dice, no, yo sí estudié. Le dije, un momento. Sí, espérate. Sí, Un espérate. momento. ¿Sabes lo que estudia un bailarín profesional para llegar al nivel, por ejemplo, de los que yo contrato para Cats, para West Side Story, Amor sin Barreras, o para cualquier big format play? 10 años de su vida. 8. 6 en el mejor de los casos. Y también para ser un buen actor requieres de mucha preparación. Hay nuevas corrientes, hay nuevos estilos. En la actuación hay distintas especialidades. Puedes ser desde un actor de doblaje, puedes dominar cinematográficamente la interpretación, pero también puedes ser un actor de televisión. Y no es lo mismo. Así como hay un piloto de motos, hay otro... Sí, claro, un piloto de prototipos o de Fórmula 1, automovilismo. ¿no? Es lo mismo, son especialidades que... Entonces es una idea muy equivocada que, tú eres actor, tú no estudiaste. No, muchas veces es completamente al revés. Entonces, conozco actores que gracias a Dios se les prendió el foco a tiempo, y yo me integro entre uno de ellos, me incluyo, que pensé también en la parte empresarial, Claro. en la parte de la iniciativa privada. Así es como fundé mis escuelas. Mi empresa está cumpliendo 32 años. Tengo una marca de botanas actualmente mexicana que se llama Chilimex, que son de exportación. Me dicen el Mil Chambas. No, tú eres muy emprendedor. Dirijo el Teatro Centenario Coyoacán, tengo 2 teatros en la Ciudad de México y aún así, le doy gracias a Dios porque nos va bien, pero aún así todos los días estoy buscando algo nuevo que hacer, una nueva producción que realizar, comprando los derechos en Broadway de una nueva puesta en escena. Ahora viene The Jersey Boys, viene otra obra que se llama El Precio de la Fama, seguimos con Amor sin Barreras, hoy tenemos presentación de Sueños en Broadway, pero también son esas ganas en la vida de dejar una huella indeleble a los tuyos, independientemente de lo que públicamente puedas lograr. El ser humano siempre tiene que buscar hacer algo más. Sobre todo porque, digo, y qué bueno que pasa en el teatro, y tal vez en los medios de comunicación es un poco más difícil porque es un tanto más abierto, pero lo padre es que estás dejando con tus escuelas la formación de nuevas generaciones. Sí, yo cada que voy a uno de los planteles de mis escuelas, el ver cómo llegan los niños y me abrazan la pierna, me dicen, señor Quiroz, me gustaría ser como usted, gracias por la oportunidad. Digo, algo estamos haciendo bien, estamos sembrando. Creo que la inquietud de que aprendan más, pero también de que puedan realizar su sueño. La actuación tiene una dosis de comunicación muy interesante. No, sin duda.
igual que un cronista. Sí. Si no conectas con el público, no hay un locutor. Necesitas emitir un mensaje interesante, que ese mensaje sea recibido, decodificado y que sirva para algo bueno a nivel social. Mi tesis, que la hice en 1990, tiene una vigencia ahorita brutal, se llamó El actor como comunicador social en la cinematografía. Y hablaba yo de eso, más allá de los estereotipos, ese vínculo que hay entre el actor y el público, previo al estudio de un libreto, qué importante es. ¿Cuántas conductas de nuestra vida hemos desaprendido a través del cine? ¿O cuántas hemos aprendido a través de la radio? Claro. Muchas. Lo que pasa es que lo hacemos automáticamente, pero por eso hay una responsabilidad en los medios de comunicación. No solo de un actor, de un cronista, de un conductor, hay una responsabilidad social y nadie te obliga a elegir tu empleo. No, tú lo eliges. Fíjate, claro. Yo soy enemigo de decir que todo tiempo pasado fue mejor, pero sin duda sí encuentro, Chacho, hablando particularmente de los cronistas a los que tuve acceso, hablando de deportes, de que había una preocupación real por prepararse. Yo, bueno, no existía esto, ¿no? Era ver a la gente de deportes, y tengo la imagen clarísima, con el periódico La Ovación, El Esto, para el mismo conductor, para salir a cuadro, prepararse y redactar su nota. Ya no hay ese rigor, hoy no lo veo en los chavos. Se pierde mucho porque hoy, desgraciadamente, por ejemplo, me ha tocado verlo, no vivirlo en condiciones laborales, pero veo, por ejemplo, que hay chavos que aprenden a través de YouTube, porque hay un montón de tutoriales. Hoy buscas un tutorial en YouTube y dices, ¿cómo escribir una nota? ¿Cómo ser buen actor? O cómo llegar a la comedia, por ejemplo, ¿no? Sí. Y no hay ese rigor del que te está presentando los básicos, ¿no? Los hechos que tienes que conocer para poder trasladarlos a lo que dice Gerardo, ¿no? A que tu mensaje, a final de cuentas, tenga el peso y la solidez que te va a hacer permanecer muchos años. Porque hoy, desgraciadamente, creo que vemos que el tema de redes sociales es muy vivo, está muy presente, pero en realidad dura muy poco. Porque hoy vemos, yo en mi caso, que es el tema de los autos, ¿no? Hemos visto un montón de influencers y gente que está y duran con el tema de los coches 1, 2, 3 años. Y después llega otro y cambia. Sí, son desechables. Se fue y ya no perduró. Y eso que tú dices es muy importante porque, mira, un tema que era fundamental y que la verdad yo le agradezco mucho a José Ramón, que en ese equipo nos obligaba de alguna forma, era que todo el tiempo tenías que estar leyendo. Todo el tiempo tenías que estar leyendo. Tenías que leer las revistas de tu deporte, de la especialidad. A mí, que no me gustaba el fútbol, pues yo me tenía que echar todos los periódicos del fútbol y tenía que saber qué era lo que estaba pasando, porque a la hora de llegar a un programa, te preguntaba y te decía, ¿qué hizo fulanito de tal? O si no, en las juntas de preparación de los programas y todo eso, hacía examen sorpresa y a ver qué pasó con este y qué trae el otro y así. Entonces había que estar así. Había que estar qué buena escuela. La exigencia que había. Y es rigor. Es rigor, sí. No lo tienes que dejar pasar. Y te digo una cosa, a ver, ¿estás de acuerdo, Gerardo? Para mí, bueno, sí, la actuación, la televisión, el cine, pero el teatro y lo suyo, lo nuestro, es como un escáner. La gente luego lo percibe. ¿Quién es un buen actor? ¿Quién te cautiva? ¿Y quién sabe y quién no sabe? Eso es inmediato. No más allá de un teleprompter, una cosa así. Y la gente, es como tú bien lo señalas, es comunicar. Sí, si logras el vínculo como actor, incluso como productor, llega perfectamente el mensaje. Justamente ahorita están invitados produciendo un espectáculo que se llama Sueños en Broadway. Es algo que surgió de la desesperación del artista, del realizador, del productor, del creativo, en la pandemia, que no podíamos hacer nada. Los que nos dedicamos a los espectáculos en vivo no podíamos hacer nada. Había otro tipo de actividades que sí se podían desarrollar. Y habla de eso, justamente como el teatro musical, hablo de las puestas en escena que he traído a México, por ejemplo, Vaselina, Anita la Huerfanita, Amor sin Barreras, Shrek, Rock of Ages, Cats, Amor sin Barreras, repito, Saturday Night Fever, Fiebre de Sábado por la Noche, cómo han ido narrando los momentos políticos, los momentos del ser humano como tal, y cómo nos hemos ido que han marcado a las sociedades, que han marcado a las sociedades, pero en todos los ámbitos, hasta en la parte filosófica,
en la parte humana. Eso que decías, hay una frase en el show que dice, ¿por qué todo el mundo piensa que todo tiempo fue mejor? ¿No es mejor utilizar esa energía para lograr un mejor futuro? Claro. Y entonces hago ahí referencia al famoso Mañana de Anita la Huerfanita, ¿no? Qué padre. Oye, Julio, no me quiero quedar con eso. Ahora lo que decía Gerardo y Chacho, y no te voy a comprometer para que no te vayan ahí a linchar. No quiero nombres, pero ustedes, por ejemplo, tú como camarógrafo, sí percibes perfectamente, y me imagino que habrá esta frustración cuando estás frente a un gran reportero o uno que dice, qué bárbaro, nomás, ¿no? O sea, ustedes también agradeces el estar con un profesional que haga una buena mancuerna contigo, ¿no? Te has de haber topado con todo tipo de reporteros y periodistas. Sí, claro. Bueno, en todos estos años, bueno, pues trabajé con muchísimos reporteros, ¿no? Entonces, sí hay con los que te sientes muy identificado para trabajar porque es un gran reportero, porque tiene una gran intuición, porque es valiente, es entrón, y hay otros que, pues, la verdad es que te dicen, ve y graba allá donde va a haber un enfrentamiento, dicen, y me traes las imágenes y me cuentas, ¿no? Cómo estuvo. Pues eso sí, no, bueno, sí hay de eso, hay de ahí un poco de todo, pero bueno, la verdad es que yo tuve mucha suerte. Muchos de los reporteros con los que yo trabajé hicimos muy buena química, muy buena amistad, perdura hasta ahora con muchos de ellos. Bueno, lamento mucho que se haya muerto Ricardo Rocha hace tan poco tiempo. Qué gran periodista. Gran periodista, gran periodista, gran persona, gran crítico, persona, sí. gran ser humano. O sea, la verdad es que trabajamos muchas veces juntos, aprendí mucho de él. Cuando nos tocó ir a trabajar por primera vez, no me conocía, yo sabía quién era Ricardo Rocha. Yo tenía 21 años, 22 años, creo, algo así. Y bueno, la verdad es que era un tipo culto, un gran conversador. Qué facilidad de palabra. Y finalmente me arropó mucho, ¿no? Entonces, la verdad es que yo tuve esa suerte con muchos otros. Agustín Granados fue mi hermano mayor, Agustín Granados. Lo extraño mucho todavía hoy. En fin. Pérez Verduzco, el Toby. Ahorita, él hizo una escuela, seguramente la primera que hubo de periodismo, arte en radio y televisión. Y entonces me invitó a trabajar con él. Veníamos juntos de otra guerra. Y la de arte la dirigía Ofelia Guilmain, la de arte, y la de periodismo, al principio, no me acuerdo quién la dirigía, Jacobo, supongo, no sé, me invitó a dar clases ahí, veníamos de regreso, y cuando iba a arrancar, yo le decía, no, la verdad es que yo estaba muy joven también, y le decía, la verdad es que no estoy para dar clases, ¿no? Y me decía algo así, como tú platícales todas tus vivencias, tus aventuras, ¿no? Y le decía, no, o sea, la verdad es que tiene que ser algo más serio. Y finalmente llevó a dar clases ahí a los jóvenes de esa primera generación, al primer camarógrafo, al segundo camarógrafo que hubo de noticias en Televisa, el maestro Rodolfo Colorado, en paz descanse, y él fue el que dio las clases de cosas que a los jóvenes pues ya ni les interesaba nada, les enseñaba a usar un exposímetro para medir la luz, para los trabajos cinematográficos, cuando ya no había cine, les enseñaba cómo se manejaban las cámaras de 16 milímetros, las Bolex, las Arriflex, las no sé qué, las que llevaban sonido, las que no llevaban sonido. Se aburrían los jóvenes, estoy seguro, pero bueno, fue el origen de las escuelas de Guillermo, sobre todo las de periodismo, y luego tuvo mucho éxito. Al final de cuentas cerró no hace mucho. Lamentablemente. Sí, grandes reporteros. Pero Carlos, ahí creo que ahí coincidimos los tres, ¿no? Y seguro tú también, porque lo importante es que cuando tú te vas a dirigir algo, encuentres un mentor, ¿no? Claro. Qué importante, a final de cuentas, es eso. O varios mentores, ¿no? Sí, que es varios. mucho mejor. Sí, ¿no? sí, sin duda. Ahorita hablamos de eso, porque creo que vale la pena. Hacemos una pausa y regresamos aquí a su casa. No es. Gerardo, luego nos vamos a la parte de productor, pero preguntarte primero como actor. ¿Cuándo, en dónde ubicas que se dio la gran oportunidad de empezar ese camino y que dijiste en su momento, es que no la puedo desaprovechar, esta es? Había una empresa del gobierno, que administraba el gobierno, que se llamaba Arte y Difusión, que pertenecía a Radio, Televisión y Cinematografía, en donde se estaban refugiando grandes cineastas mexicanos ante la crisis del cine de aquel entonces, habló por ahí de los 80s.
Estaba Felipe Casals, Arturo Ripstein, Mittel Valdés, Bosco Arochi, Benjamín Kahn, y comenzaron a producir y a dirigir unas series muy interesantes. Ahora están de moda las series, pero las series en México tienen muchos años y se han hecho cosas maravillosas. Y había una corriente de series con contenido infantil y de adolescentes maravillosos, en donde grandes artistas, no solo directores o creativos, sino actores como Pedro Armendáriz, paz descanse, participaban de manera muy activa. Entonces empezaron a hacer series como Caminos y Brechas, La Muela del Juicio, Historias de Niñas y Niños, Los Intrépidos, y me contrataron, me agarraron como su actor de casi todas esas series. ¿Cómo aprendí? Julián Pastor, que en paz descanse, me dijo, tú tienes que pasarte del lado más creativo de realizador, mi Jerry, porque preguntas por qué excelente cuando tienes que estar aprendiéndote tus textos. ¿Por qué el gran angular? Y me quitas tiempo, era medio neurótico. Me dice, pero ya te subiste al dolly, ahí andas viendo en el lente, qué bonito el filtro, ¿verdad? Pero como te gusta mucho la actuación, va a haber un momento en tu vida, eso también me dijo Arturo Ripstein, en que vas a tener que decidirlo. No puedes ser actor, director y productor. Y tal cual fue. Ahí tomé esa gran oportunidad como actor. Okay. Hice películas mexicanas maravillosas, todas muy cuidadas. Una de ellas protagonizando con Pedro Armendáriz, que se llamó Maten a Chinto, Mariana, de José Emilio Pacheco, dirigida por Alberto Isaac. Ganamos muchos premios, mi hermano y yo. Y cuando llegó el tiempo de la universidad, me paso a la parte de la producción. Pero en ese momento llega la oportunidad de Papá Soltero en Televisa. Con Luis de Llano, protagonizado por César Costa, Edith Márquez, Luis Mario Quirós. ¿Qué era los miércoles, 8 de la noche? Los miércoles a las 8. Sí, me acuerdo. En el canal de las estrellas. No. Acaba de cumplir 37 años nuestro primer capítulo al aire el 8 de marzo, el Día de la Mujer. ¿Que sigue pasando los domingos en la mañana? Los sábados y los domingos en la mañana se ve que no duermes. Fíjate que se extraña esos. Bueno, yo extraño esos contenidos en televisión familiares. Que dejen siempre algo positivo. Se nos olvidan, lo consideramos como dichos, pero el que la familia es el núcleo de la sociedad se nos ha ido olvidando y tiene un contenido brutal. La educación manda. Y está bien que estés en una buena escuela, pero en el desayuno, en la comida, en la convivencia familiar, claro, es donde se forja tu realidad y tu esencia, hasta en los sentimientos, ¿eh? Por eso Papá Soltero me marca y de ahí, te digo, el mil chambas, Papá Soltero, cine, comerciales, y empecé mi carrera universitaria, la cual amo porque gracias a eso me convertí en productor y director. Y pues ahora me estresa un poco mi trabajo porque tengo más de 100 colaboradores, pero me siento satisfecho y orgulloso. Otras cosas, el teatro merece capítulo aparte. Chacho, sí, bueno. Entiendo y lógico, ¿no? Lo que representa el fútbol en México y la generación a la que perteneciste, Juan José Ramón, pues era el fútbol. Puro fútbol. Pero tú, con tu convicción y tu afición por el automovilismo, ¿cuál fue lo mismo que le preguntaba a Gerardo para ti el momento en que define ya tu camino, que ese es al 100% y que hoy lo haces en forma espectacular? Muchas gracias. Mira, estando en... Todavía era Imevisión. José Ramón, para que pudiéramos tener un poco más de ingresos, nos colocaba, por ejemplo, a diferentes en posiciones, claro, como por ejemplo reportero de cancha en el fútbol. O hacía programas, había un programa que se llamaba Deporte Amateur, que pasábamos competencias amateurs totalmente narradas por los profesionales, ¿no? Ahí entraban varios y muchas veces me dieron oportunidad ahí. Entonces, lo que yo primero comencé a trabajar fueron noticieros. Empecé con noticieros en Imevisión y después en las secciones deportivas, obviamente. Y después José Ramón me dijo un día, te voy a poner en un partido de cancha, de fútbol. Y yo dije, bueno, a ver, pues vamos. Y bueno, se juega en la América, sí. Claro, y yo debía el coche, ¿no? Y decía, no, tengo que pagar la letra del coche. Entonces, me tocó un Pumas Tigres en Monterrey. No dormí estudiándome los jugadores, como tú dices, estudiando todo. Sí. Y estaban en Canal 13, ¿no? Estábamos en Canal 13. Entonces ahí fue mi debut, digamos, en el fútbol. Y la verdad creo que
al tratar de no ser pretencioso, nunca lo hice tan mal como para que me quitaran luego, y me eché creo que 4 o 5 temporadas, o 3 o 4 temporadas. Cuando eran de 38 partidos. De 38 partidos, los torneos torneos largos, largos, ¿no? ¿no? Torneos Sí, largos, claro. sí. Los torneos largos, y tuve mucha suerte porque me tocaban, por ejemplo, los partidos de Tigres en Monterrey, y después hubo una temporada que me tocó hacer el de Tigres y a la semana siguiente el de Monterrey. Entonces cada semana viajaba el fin de semana a Monterrey. Un día agarró José Ramón, le pedí yo, en esa época estaba transmitiendo Imevisión los grandes premios de Fórmula 1, en la época de los 80s, 90s. Entonces yo le pedí a José Ramón que me diera la oportunidad de ir al autódromo a hacer un reportaje y se lo presentara, ¿no? Y me dijo, no, ahorita necesitan que vayas al aeropuerto y que hagas entrevistas con los pilotos que llegan, porque llegaban al Gran Premio. Entonces, ¿los conoces? Me retó José Ramón, ¿los conoces? Como para ir a preguntarle. Digo, sí, los conozco a todos. Y sí, en efecto, llegué y llevé las entrevistas. ¿Quiénes eran los de ese entonces? Pues mira, el primer piloto de Fórmula 1 que entrevisté fue uno que se llama Yannick Dalmas, un francés de Larousse, un equipo que ya ni existe. Estaban Yannick Dalmas, Nicola Larini, pilotos así. Después, poco a poco me empezaron a dar más oportunidad y empecé a entrevistar a diferentes otros pilotos ya con más categoría, porque mis compañeros que ya estaban más asentados en las transmisiones hacían las entrevistas grandes, pero llegué a entrevistar a Ayrton Senna, a Mansell, a Piquet, a muchos. Fittipaldi te ha tocado. Fittipaldi, hasta creo que somos buenos amigos. Es un Emerson. tipazo. Emerson, sí. Emerson. Emerson, es un tipazo Emerson. Incluso en unas ocasiones hemos sido compañeros porque hemos sido comentaristas en algunas carreras. Me ha tocado. He tenido una suerte fantástica. Entonces, esas entrevistas marca tu Ese día me dieron oportunidad de hacer cosas en el programa, que se llamaba El Mundo de la Fórmula 1, y participé después en las transmisiones. Pero siento que eso sí lo hice muy apasionadamente, y un día me llamó José Ramón, la típica junta de los lunes en la oficina de José Ramón, y me llamó y me dijo, a ver, la lana está en el fútbol, ¿eh? Me dice, pero a partir de aquí, o fútbol o carreras. Y no lo pensé, le dije, carreras. Me dijo, ¿estás seguro? Sí, carreras. Bueno, pues órale. No te equivocaste. Y no me equivoqué, ¿no? La verdad es que creo que seguí el instinto, seguí el sueño, seguí la pasión, y aquí sigo. Me formó mucho porque a partir de ahí, poco después se fue la Fórmula 1 y me tocaron las carreras nacionales. Ir a Pachuca, ir a Querétaro, ir a San Luis, a Saltillo, y empezar a cubrir todas las carreras nacionales, que eso es algo importantísimo. ¿Por qué? Pues porque ahí le ves los huesos al automovilismo, y te haces de una idea mucho más importante que simplemente ver lo más padre, ¿no? Es como si yo tuve mucha suerte, como si alguien hubiera debutado en teatro en Broadway, ¿no? Imagínate. Y dices, no, bueno, pues es el tope, y luego ¿qué haces, no? ¿Y cómo aprendes más? Claro, qué interesante. Antes de ir con Rodolfo, Julio, a ver, yo sé, buscando la síntesis en el tiempo, ¿dónde estuvo para ti la primera gran cobertura como camarógrafo en noticieros que marca tu carrera de inicio? ¿Qué evento noticioso fue el fuerte? Sin duda Nicaragua. Es mi ¿Con primer Ricardo guerra, Rocha? con Ricardo Rocha. Como corresponsal de guerra, Ricardo. Sí, esa es sin duda la cobertura que me marca seguramente, ¿no? ¿Cuántos días se fueron a Nicaragua? Estuvimos como unos 25 días Ándale. en Managua y en los alrededores, ¿no? En Masaya, en Monimbó, por ahí en los alrededores. Estuvimos unas 3 semanas y para mí pues fue muy importante, ¿no? Muy impactante. Primer contacto con un conflicto serio, aunque son guerras de baja intensidad, pero de todas maneras siempre hay peligro, y bueno, enfrentarte a esa realidad que no teníamos entonces en este país, porque ahora está más peligroso aquí que en muchos otros lados, ¿no? Sí, La verdad. desgraciadamente. Yo creo que ese es... Y esa complicidad que tienes que tener con el reportero, con Ricardo. ¿Qué recuerdas un momento con Ricardo allá? No, bueno, son muchos los recuerdos porque, él era muy buen ser humano,
muy protector. Recuerdo que un día nos agarró el toque de queda fuera del hotel, veníamos de regreso de algún pueblo de Masaya y estaba crecido un río por donde no podíamos pasar, y venía Pedro Valdierra de invitado de nosotros, que iba de enviado por 1+1. Como nos conocíamos desde tiempos de Echeverría, pues yo le presenté a Rocha y esas cosas, y venía con todos en el coche, y entonces se atascó el coche, y el Pedro y yo nos bajamos a empujar, y Roberto Rubalcabra el otro, y Rocha al volante, nos enlodamos todos para sacar el coche, y con toque de queda nos estuvo la guardia, un tanque, una tanqueta y todo eso, y al Pedro y a mí, que éramos muy jóvenes, nos tenían así con las armas en la cabeza. Encañonados. Y Rocha era el que hablaba con los soldados, ¿no? Decía, a ver, somos mexicanos, son jóvenes mexicanos, son periodistas, no están con los sandinistas, están todos enladados porque nos atascamos, y Rocha, bueno, ahí dando la cara por nosotros, y muchas otras cosas, ¿no? Con Ricardo, muchas conversaciones nocturnas, porque eso es muy importante también, porque al otro día vas otra vez al peligro, y entonces Rocha hablaba mucho con nosotros, echamos unos tragos también, y decía, bueno, pues aquí somos un equipo y vamos para adelante. Es el catarsis, ¿no? Para seguir a los días. Claro, y bueno, pues la verdad es que fue muy, 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 muy cálido, muy protector. Yo tengo los mejores recuerdos de Rocha. Trabajamos muchas veces después juntos, pero esa especialmente. Pero para ti fue ahí lo que marca tu carrera como camarógrafo. Sí, yo creo que sí. Yo he trabajado mucho con el presidente Echeverría. Conocer este país, yo era muy joven, no conocía este país, fue muy, muy interesante. Tengo una idea del presidente Echeverría muy diferente al que tiene el resto de la población, porque yo trabajaba día con él. Sí, no, a la que tiene mucha. No me obliguen a hablar. No, fue muy mal después, lo entiendo, ¿no? Como país, pero yo trabajaba día con él. Ay, mire, ya comparándolo con lo que estamos viviendo, bueno, a todos bueno. Pues esa es la cuestión, sí, que nos está yendo igual de mal, creo. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con Rodolfo y Oscar. Rodolfo. Mi querido Carlos, vamos a cantar algo de Miguel Luna, que es un extraordinario cantautor, compositor. Su canción más famosa yo creo que es No soy el aire y El hombre perfecto, ¿no? Y otras que le han grabado a los gruperos que luego no sabemos. Esta es una rola que es como la continuación de No soy el aire y se llama Cerrado por reparación. Es cuando truenas con alguien y entonces no puedes estar con nadie más que con tu corazón, ¿no? Y lo cierras y estás un poco contigo. Y luego te cantas un clavo, saca otro clavo, ¿no? Pero para el siguiente va. Y hablando de política, va. Qué afán el pensar que por ti pueda olvidarla. Con los ojos puestos en ella, ¿cómo voy a fijarme en ti? ¿En qué peor ocasión buscas uno de mis besos para llevarlo hasta tu boca? Aunque te pudiera fingir, perdóname, esta vez no voy a hacerlo sin amor, porque después de la pasión queda un vacío de amargura por la aventura. No puedo amarte, no te ofendas, por favor. No puedo amarte, no me merezco el honor. No puedo amarte, no estás en lista y no tengo colección. No puedo amarte cuando ella sigue dando vueltas en mi mente. Está negado al amor temporalmente, mi corazón cerrado por reparación. No entrará nadie más en mi alma bajo llave, y si ella no abre la puerta, no voy a forzarla por ti. Perdóname, esta vez no voy a hacerlo sin amor, porque
que después de la pasión queda un vacío de amargura. Por la aventura dice, no puedo amarte. No, no te ofendas, por favor, no puedo amarte. No me merezco el honor, no puedo amarte. No estás en lista y no tengo colección, no puedo amarte. Cuando ella sigue dando vueltas en mi mente, está negado al amor temporalmente. Mi corazón cerrado por reparación. Ándale. Gracias. Sí, se parece a la de No soy el aire, ¿Verdad? ¿no? Un amigo me dice que Miguel Luna escribe las canciones cuando ve los anuncios en la calle cerrado por reparación. Ricky Luis me dice, él agarra los títulos de ahí. Oye, la de No soy el aire, hace unos 2 meses la escuché. Ajá. Con el Coque y con Axel. Y con Axel, qué claro. bruto, qué No, bonito. increíble. A ver, un pedacito increíble. de venga. Nos- Es buenísimo. Nos desgastamos como pastillas de jabón de entre las manos. Nunca brindamos lo mejor y nos cansamos por darnos siempre a cuentagotas el amor. No soy el aire, tú seguirás viviendo cuando yo me marche. Y vas a verte respirando como antes. No soy el aire, no soy el aire, no soy el aire. La canta más bonito Axel que Coque. No voy a entrar en polémica familiar ahorita. Pero sí, es esa, ¿no? No, Gracias. buenísimo. Para acordarnos. Chacho, hablamos de los mentores. Sí. ¿A quiénes tienes así ubicadísimos en tu carrera? Bueno, mira, yo creo que José Ramón ha sido muy importante, ¿no? Porque, como te digo, siempre fue un personaje que te empujaba a mejorar, siempre te empujaba a estar preparado, a estar listo para todo. Obviamente mi papá, ¿no? Que fue muy duro muchas veces, pero me enseñó muchas veces que esa era una forma de aprender. Un gran mentor que fue como, después se convirtió en mi amigo, en mi compadre, ya fuimos una especie como de cómplices en muchas cosas, Adrián Fernández, que me tocaron todas sus carreras en Estados Unidos y empecé a aprender de él y él también como que trataba de apoyarme en la simbiosis que hay, ¿no? De pronto entre un deportista y el que está narrando lo que hace el deportista. Y realmente aprendí mucho, porque la carrera del piloto es muy difícil, es muy, muy demandante en todos sentidos. Sí. Y Adrián ha sido un personajazo en ese También sentido. muchos viajes, mucho desgaste, ¿no? Es terrible, es terrible. Yo con Adrián me eché 14 temporadas, viajando de jueves, viernes, sábado, domingo y lunes a Estados Unidos. Todas las carreras. Entonces vivíamos prácticamente fuera de México. Claro. Y creo que sobre todo el tema de muchas veces tienes que tener la cabeza muy bien puesta porque es muy fácil que ese medio te descomponga, ¿no? Que es muy fácil que te la creas en realidad porque vives cosas que normalmente la gente no está viviendo. Y por el otro lado, no una especie de mentor o de mentoría, pero para mí ha sido el apoyo de mi familia, ¿no? Que por las ausencias y por todo lo que pasó, siempre ha sido muy difícil. Me he pasado de mis 30 y tantos, 40 años de carrera, me he pasado todos casi fuera de mi casa, entonces ha sido muy complicado. Sí. Bueno, eso habla muy bien y también te lo voy a preguntar a ti, Gerardo, no solamente el mencionar a los mentores, sino el ser alguien agradecido, porque no siempre se da. Yo creo que es una gran virtud. Hay gente que se atribuye todos los logros a sí mismo cuando todos en nuestro momento tenemos quien nos tendió la mano y quien creyó en nosotros.
y eso siempre se debe de agradecerse. ¿Quiénes serían en tu vida quienes marcaron tu camino? Pero también es educación, ¿no? Para ser agradecidos. Sí, yo creo que eso viene desde la casa, ¿no? Claro. Pues tengo muchos. En la parte teatral, Manolo Fábregas, sin duda. El señor teatro, un hombre que igual como actor, con sus ahorros, hizo todo un emporio en cuanto al teatro musical. El productor que viene, realmente, ¿no? El género del teatro musical lo fundó bien en México, y ahora con ese antecedente pues puedes ver producciones de gran formato con una facilidad tremenda. Él abrió un camino. Tengo consejos de él muy claros en mi trabajo. Es heroico hacer teatro en México, pero es más heroico hacer teatro musical, que es carísimo cuando dependes de tu bolsillo. Claro. Y yo lo único que hice fue, con mis ahorros de actor, un poco a la usanza del maestro Fábregas, iniciar esa aventura. Con lo de 10 comerciales. Sí, nada más que fue en otro tiempo y también estaba pagando la letra del coche como mi amigo. Sí, en televisión, por la parte humana, siempre agradecido con los productores que me tendieron la mano. Ya mencioné algunos directores hace rato, pero hablar, por ejemplo, para mí de César Costa en su educación, el cómo veía el trabajo como un complemento de su vida, pero no le daba más importancia, no le ha dado más importancia. Eso habla muy bien de él. Un hombre pro familia, siempre su esposa y sus hijas, y ahora sus nietos, es lo primero. En radio, Mariano Osorio es también un hombre muy trabajador, que tiene principios y valores que los comparte con su audiencia. En la vida personal, obviamente, mi esposa Karen, que también tiene una carrera artística maravillosa y que viene también desde abajo, y mis hijos, más que mentores, son mis compañeros en este viaje de la vida, que es un ratito la vida, hay que disfrutarla y hay que tratar de ser mejores cada vez. Amo a mi madre, que ha sido un ejemplo de resiliencia con todo lo que ha sufrido, y sigue con una sonrisa a sus casi 86 años de edad. Ya prácticamente no ve y no oye y sigue sonriendo, y eso para mí es una enseñanza maravillosa. Y agradecido pues con Dios y con la vida de que aquí estamos. Aquí estamos. Y que seguimos compartiendo. Para mí hoy ha sido un aprendizaje estar con todos ustedes, saber de sus vidas. Cuando uno está abierto en la vida, aprendes hasta de cualquier momento, grato y no tan grato. Y aquí ha sido muy grato compartir, convivir. Estoy muy agradecido. Para mí es una semana difícil, pero haberme dado este rato también me deja un aprendizaje. Qué padre que lo digas. Y sí me gustaría, a propósito de la semana difícil, yo no tuve la cercanía, lo conocí, lo saludé 2 o 3 veces en Televisa, a Nicandro, recientemente fallecido, y sí me gustaría también que antes que termine el programa, que nos hables un poquito de tu relación y de lo que encontrabas en él con su enorme talento, que vaya que lo tuvo, compadre, y tenía mucho que dar. Entonces vamos a dejar ahí una pausa. Julio, tú después de estos años, ¿a quién tendrías que agradecerle mucho de la confianza que tuvo en tu trabajo? ¿A quién tendría que agradecerle de la confianza? Sí, de la gente que tuviste en el camino de jefe. Ricardo Rocha, lo comentaste, y creo que todos los que lo conocimos, sí, ¿no? Claro, sí, Ricardo fue un personaje muy importante. Agustín Granados también fue una guía muy importante. O sea, yo alguna vez me encontré en una librería a Rodolfo Guzmán, un viejo periodista también, sí. Y estamos en la librería y me dijo, qué bueno que esa es la herencia que tienes de Agustín Granados, de leer libros y no nada más el alcohol. Y que no, ¿qué pasó? Oye, con Alberto Peláez, que es cuatazo, y con Kasia Viderco tienes también muy buena relación. Sí, ¿no? son mis hermanos de vida. Kasia y Alberto estuvimos juntos en lo que era la antigua Yugoslavia, en la guerra, y la verdad es que de ahí nos hicimos super amigos, hermanos de vida, y tenemos una relación. Después de 30 años de la cobertura, seguimos teniendo una relación cercanísima, muy cordial, muy afectuosa. Pues gracias a Alberto nos reencontramos hace unos días en el teatro. Su hijo de Alberto es actor. Sus 2 hijos son actores. Los 2, sí, Constanza actores. Y Joaquín. Sí, amiguísimo. Y Kasia, bueno, hay que enmarcarla. Sí, es muy valiente Kasia Viderco. Es una guapísima. Además, porque además ella se aventó toda la guerra de Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, la cubrió todo, los 6, 7, 8 años que duró, estuvo todo el tiempo ahí.
una cosa muy interesante también, digamos, de parte del señor Emilio Azcárraga mismo, que tenía cosas muy buenas también, le hizo un reconocimiento a Casia, don Emilio. Sí, terminó la guerra. ¿Sí? Sí. Y la trajo a México y toda la pana mayor de noticieros estuvo ahí en ese reconocimiento que le hizo don Emilio Azcárraga. Sí, ahí estuvimos, el único lo que recuerdo estaba. perfecto. Sí, vamos oye, qué padre. Una corresponsabilidad de 8 años. muy merecido, sin duda. Sin duda. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Gerardo, con Chacho, Julio y Rodolfo. Te decía al inicio, Gerardo, del tema del teatro. Tuve la fortuna y el privilegio cuando entre el 82 y el 88 un convenio de Televisa de Emilio Azcárraga con Miguel de la Madrid, entonces presidente, de que uno de sus canales durante todo el sexenio iba a ser totalmente sostenido por Televisa, sin publicidad, y nace el Canal 8 dirigido por Miguel Sabido y Miguel Ángel Erros. Y ahí en los inicios tuve la fortuna de participar como escritor, investigador en el programa El Gran Mundo del Teatro, que conducía Ignacio López Tarso, don Ignacio López Tarso y Julieta Bracho. Fueron 6 años de estar con ellos cada 8 días. Maravilla. Y íbamos a grabar una obra completa de teatro. Estaba Carlos Enrique Taboada, que era el que hacía ahí el debate con los actores. Entonces fue cuando me acerqué a la gente de teatro y me provocó eso, pues, una visión muy clara de lo que representa hacer teatro, que es una maravilla, pero como tú bien señalabas, lo que implica una gran producción, pero que al final la satisfacción debe ser muy grande. Sí. ¿Qué te ha dado el teatro? Mucho conocimiento acerca del ser humano, el entender que los trabajos de calidad dependen siempre de un buen liderazgo, pero también de reconocer las habilidades y el talento de cada colaborador. No hablo nada más de la parte creativa de la orquesta, por ejemplo, del director vocal, del director coreográfico, del director artístico, del director de escena. Hablo también de los ingenieros de audio, de video, el diseñador de iluminación, de tus asistentes, el que logres como director técnico, ¿no, amigo? En el fútbol, convencerlos que estamos haciendo lo correcto, que vamos a dejar un buen mensaje y que, por ejemplo, una licencia internacional que han puesto en las manos de esta empresa va a lucir en nuestro país. Porque si hablas del West End de Londres o hablas de la Gran Vía en Madrid, si hablas de Broadway en Nueva York, ya se sabe que hay muy buen teatro. Pero en México hay contrastes, ¿no? Hay teatro que se hace prácticamente entre cajas, que tiene un gran valor literario, por ejemplo, pero también hay infraestructura para los grandes formatos como los que hacemos. Me ha dejado experiencias maravillosas, conocer más al ser humano, tratar de ser más generoso, tratar de adaptarnos. En el teatro aprendes lo que en la vida después te cuesta trabajo. Por ejemplo, que hay momentos en tu vida que serás lo más importante para tu familia, cuando eres protagonista como en el escenario. Pero muchas veces tendrás que ser comparsa o ensamble de tu propia vida y pocas personas lo entendemos. Me ha enseñado el teatro que sí se puede, no basta con soñarlo, hay que trabajarlo, pero yo siempre soñé con tener un teatro y he dirigido 12 teatros en mi vida. Actualmente tenemos 2 donde se desarrollan también mis alumnos, no solamente los actores y actrices profesionales. El que el ser humano nunca debe de perder su sensibilidad, porque cuando pierdes sensibilidad, pierdes humanidad. Claro. A mí, hablabas hace rato de mi compadre Nicandro, yo soy una persona que el dolor realmente me pega en el alma, pero la alegría también me hace confiar y tener más fe en que las cosas pueden ser mejores en un país donde sobresalir es muy complejo. Aquí estamos viendo 4 o 5 historias de vida que traen un esfuerzo detrás. Yo vengo de una familia de clase media, baja, en donde tenías que salir a trabajar aparte de estudiar, ¿no? Yo fui empacador de una tienda comercial, cerillo, no me da pena decirlo, y aprendí a ser honesto, a nunca tomar algo que no fuera mío, a saludar, a despedirme, a dar las gracias. Siempre hay que dar las gracias en la vida, porque lo damos por un hecho, amanecemos todos los días y... Sí, lo que referíamos, ¿no? De ser una persona agradecida. Podría no ser así. Entonces hay que ser agradecidos, hay que adaptarse, y pues el teatro es la analogía con la vida misma.
Todos qué estamos, padre y analogías. todos estamos interpretando nuestra propia Nuestro obra papel. todos los días. Oye, Chacho, la misma referencia de lo de Gerardo, hoy la Fórmula 1 tiene un gran público en México, el que ubica en el Gran Premio de México como el mejor en muchas temporadas del mundo, nos Sí, pone en el radar de una forma pues espectacular y muy orgullosos. Aquí estuvo Federico González Compeán, que comparte el automovilismo, pero también el teatro, ¿no? De Ocesa, espectáculos, y sí, Canal sí, 11, hoy en la Sí, Cultura, Ocesa, sí. que somos muy amigos y también compartió esa dualidad. Hoy el Checo Pérez marca la agenda de la Fórmula 1. Mi hija Laura, mis hijas me paran domingo. Yo soy futbolero, papá, que va a correr la carrera. Tienes que Pues, levantar es temprano. Bahrein, y yo qué culpa tengo. Y a esa hora menos. Entonces güey. estamos muy metidos por el Checo Pérez, por las transmisiones, por ustedes mismos que lo hacen en forma Sí, espectacular. muchas gracias. ¿Qué momento vive el automovilismo en México de la Fórmula 1? Pues mira, lo decíamos hace rato, ¿no? Es el momento que todos los que hemos estado involucrados en ese deporte lo soñábamos. O sea, yo de verdad, si me echara para atrás 30 años ahorita, yo te diría, eso en México nunca va a pasar, eso nunca va a ocurrir porque, pues lo mismo, ¿no? Como en otras actividades como el teatro, dices, oye, es muy caro, no hay empresas que se decidan a participar. Patrocinio. Los patrocinios, el empresario cada vez está menos estimulado para arriesgar su dinero en ese negocio, y el automovilismo es clarísimamente lo mismo, ¿no? O sea, es una actividad muy riesgosa en cuanto a dinero, se requiere mucho trabajo de lobbying en muchas cosas, y yo pensaba que no iba nunca a ocurrir. Además, creo también que esto es algo que de pronto surgen garbanzos de a libra, como es Checo, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, piensa que la fórmula para tener un piloto o un deportista súper exitoso es poner a un chavito y hacerlo darle y darle y meterle dinero. Y no. Creo que el gran auge que hoy tenemos en el automovilismo se debe en mucha medida al hambre que tiene Checo Pérez, porque él está ahorita donde está porque tiene hambre de ganar. Y todavía le regateamos, ¿no? Y le regateamos mucho, y en el extranjero todavía más, pero, No me digas. Pero yo lo que le admiro a Checo es el hambre que tiene de ganar, Sí. y que no la perdona por nada. Además, también te quiero decir que las empresas mexicanas que le han apostado al automovilismo, y no solamente una de ellas, que es la que apoya más a Checo, Telmex, el grupo que formó Carlos Slim Domit, sino que hay otras empresas detrás que están apoyando el automovilismo de México, que están apoyando cosas que son muy poco visibles. ¿Por qué? Pues porque en el automovilismo de México, cuando gana un piloto, normalmente no sale casi ni en la tele. Si no sale con nosotros, casi no sale en ningún lado. Los programas de radio no existen. Yo tengo uno de los muy pocos programas de radio que hay sobre automovilismo en el país. En los diarios es muy difícil también. Y a pesar de todo eso, creo que tenemos un círculo ahora de talento en el volante, de chavitos que quieren ser pilotos, que están trabajando con sus familias para lograr el sueño. Hoy Checo está haciendo una gran temporada, lleva de 2-2, ¿no? De En 2-2, segundo lugar. Lo cual mucha gente dice, pues es lo menos que podría hacer, ¿no? Porque fue el subcampeón del año pasado. Dices, oye, pero al tipo que se está enfrentando... Sí, hombre. No, aparte está de compañero con un monstruo, ¿no? Es un monstruo, sí, Verstappen. Ya la industria... Pero está contra Leclerc, con tantos... Son pilotos muy buenos, todos los que hay ahorita en Fórmula 1. La industria en México del automovilismo ya está pensando en el siguiente Checo. ¿Qué va a pasar cuando el Checo acabe su carrera? Mira, que ya no la visualizo tan larga. A Checo le quedan, yo creo que entre 2, 3 años en Fórmula 1 todavía en buen nivel. Puede estar más todavía, obviamente, porque es joven. Yo siento que él también está un poquito, como muchos, un poco más orientado también a disfrutar un poco de su familia al cabo de cierto tiempo, y creo que sí lo va a hacer. Pero es una muy buena pregunta. Hoy en día hay chavos que están muy bien, que están trabajando en Europa. Pato Howard, que está trabajando en Estados Unidos, corre allá. Pero Pato tiene ya ahorita, fíjate, es una paradoja, ¿no? Que tiene la desventaja de que a los 26 años ya es un piloto grande.
para poder llegar a Fórmula 1. Ahorita los pilotos de Fórmula 1 normalmente, si no estás 18, a los 18... Debutó uno, ¿no? De 18 años. Sí, el otro día debutó Oliver 18, Berman. 20 años. 18 años, 18 años, 10 meses, debutó en Fórmula 1 y le dijeron, mañana te subes a manejar el coche de Carlos Sainz Jr. Y el chavo lo hizo genial, es una gran carrera, pero es un chavito de 18 años. Increíble. Verstappen, por ejemplo, debutó y ganó en Fórmula 1 cuando tenía 17 años, 6 meses. Es decir, que si él se bajaba del avión y quería rentar un coche, no se lo rentaba porque no tenía... no tenía Ya para qué edad. quería mejor el otro, hombre. El Oye, otro- sin duda, para ir a la pausa, Chacho, el Checo, el mejor piloto de México en la historia. Sí, sí, sin duda, sin duda. Sobre todo, mira, porque yo soy muy fan de los hermanos Rodríguez, creo que soy un gran seguidor, coleccionista y todo lo que quieras. Pero el momento que actualmente está viviendo Checo en Fórmula 1 es muy difícil, muy Y va a ser muy difícil de igualar. Exactamente. Olvídate de superar. Porque el talento no se va a construir rápido. Las oportunidades tampoco. Afortunadamente las oportunidades ahorita podría haber, pero el talento es muy difícil de tenerlo y de madurarlo. Y creo que en la época de los hermanos Rodríguez las cosas estaban demasiado compactas. Sí. Era otra época. Como te decía, carreras por radio. Carreras que tenías que ver el resumen en el cine, ¿no? Antes de ir a ver una película. Entonces es un mundo totalmente diferente y creo que el Checo además ha cambiado mucho. Checo es un piloto que lleva 13 años corriendo, ya 14 prácticamente en Fórmula 1. Y además le falta seguir escribiendo su historia, ¿no? Todavía le queda un tiempo, como bien señalas. Sí, sí, sí. Yo creo que sí es el mejor actualmente en la historia y como decía, pues es el mejor momento del automovilismo. Ojalá que esto siga, porque muchas veces no se necesita tener al piloto mexicano para que la afición perdure ahí, ¿no? Muchas veces, y tú que eres futbolero lo sabes perfecto, muchas veces... Si no hay otro Hugo Sánchez. No ahorita. hay otro Hugo Sánchez. Otro Rafa Márquez. No hay otro Rafa Márquez. Y tenemos grandes futbolistas en el extranjero, pero la gente lo que sigue es cómo le va al Barcelona y cómo le va al Madrid y cómo te va con tu equipo en la Champions y cómo le va al de aquí. Creo que la diversidad, el automovilismo ahorita está entrando a la diversidad en el deporte mexicano y en el gusto de la gente, ¿no? Vamos a hacer una pausa y ya el tiempo pasó. Nos Todo lo que ganó. empieza termina ni hablar. Regresamos a casa. Cuando es así de agradable la charla, pasa muy rápido el tiempo. Gerardo, te reitero mi enorme agradecimiento que hayas aceptado la invitación, que hayas tenido la confianza, mi admiración por ti de siempre y aparte pues con una ilusión de seguir disfrutando del buen teatro, el que haces tú, el que produces tú, estaremos ahí muy pendientes. Te preguntaría hoy, ¿en qué momento de tu vida independientemente profesional, saludé a tu esposa, a Karen? A Karen, pues lo que se ve no se puede ocultar. Te veo un hombre feliz, un hombre completo, sí, con el dolor de lo que platicábamos de Nicandro, y te agradezco doblemente que estés aquí cuando uno trae ese dolor y esa pena. Hoy, ¿qué momento vives personalmente? Personalmente es un momento en el que estoy viendo por mis hijos en cuanto a su desarrollo. El acercamiento es complicado a ciertas edades. Te gustaría que te escuchen en todo momento. A veces te oyen, pero no te escuchan. Sí. Feliz con mi esposa. Cumplimos en unos días más 5 años de casados. Hemos hecho una familia hermosa. Tenemos muchos perrijos, adoptamos animales. No soportamos ver animales en la calle abandonados o sufriendo. En la parte, estoy viendo que mis hijos están siendo seres productivos, inteligentes, que están tomando buenas decisiones, sanos. Y no hablo solamente, gracias a Dios, de la parte orgánica, los veo y los percibo y me siento orgulloso, sanos mentalmente en cuanto a sus decisiones. En la parte profesional, te diría que es la más complicada de mi vida, porque la pandemia acabó con todo lo que mi empresa había construido desde 1991, pero estoy feliz de que la estoy levantando. Fueron 4 años de pandemia en donde más de 110 familias se quedaron sin trabajo. Pude solamente en algunos meses mantenerlos y ayudarlos, pero mi prioridad era mantener nuestro Teatro Centenario Coyoacán, que tiene 2 salas, que yo había construido una de ellas, por cierto, porque de ahí seguramente en adelante se iban a generar nuevos empleos y lo estamos haciendo poco a poco. Soy muy trabajador, soy muy luchón,
y hasta el último día de mi vida voy a estar produciendo teatro y televisión y dejarles un buen ejemplo a mis hijos es parte de mi tarea actual. En ese momento me encuentro sufriendo ciertas cosas de la vida que no entiendo, como ciertas injusticias. El que se ha ido mi padre, que también fue uno de mis mentores, decías que hace rato se nos olvidó agradecer, bueno, mi padre también, su disciplina, sus ganas, su estudio. En el caso del cine, Anthony Hopkins, con quien tuve oportunidad de trabajar, también otro de mis mentores. Pero actualmente, a mis 57 años, me siento pleno, pero con mucho trabajo por hacer, emocional, espiritual, y prácticamente voy a seguir trabajando pues, para mis hijos. Y para nosotros. Y para los aficionados al teatro. Claro. Es Bueno, un orgullo, una empresa 100% mexicana que surgió de los ahorros de un chamaquito actor. Tener ahorita más de 600 alumnos en las escuelas, tener 2 salas teatrales sin dinero, pero con pasión. Cuando digo sin dinero, no es queja, no, me refiero a que no ha habido presupuestos, que mi empresa ha trabajado al día y vuelve a levantarse y vuelve a levantarse. Y tengo colaboradores de hace 30 años que no me sueltan y que yo no los suelto. Pues es un gusto. gusto Y para también mí, Charlie. coincido con Rodolfo, lo que te decía en la pausa. Basta con escucharte para ubicar perfectamente a la persona que tengo enfrente. Muchísimas gracias. Es un tipazo. Y acabas de hablar de Nicandro Díaz, un productor al cual le dio oportunidad Valentín Pimstein hace muchos años, primero como asistente, luego como coordinador. Y luego dio a Televisa los mejores ratings recientes en telenovelas, y a sus 60 años, por un accidente, desgraciadamente perdió la vida. Mi mejor amigo, mi hermano, mi compadre. Yo soy padrino de su hija Victoria, él fue padrino de mi hijo Diego. Ha sido una semana en la que no quiero creerlo, pero tenemos que seguir adelante. Pues doblemente agradecido por tu presencia. Encantado. Y tu buena Ya disposición. te la debía, mi Charlie, Sí. pero Un gustazo, ojalá que no sea la última. Es un placer, aquí gustazo. estaré siempre que Gracias, que amable eres. Chacho, no tenía el gusto de conocerte a la distancia, pero hoy sí, la verdad, Nos comprobé. conocimos finalmente en persona. Pero Comprobé nos conocíamos lo profesionalmente. que proyectas en tu trabajo en la pantalla. Eres un tipo educado, un tipo preparado, con carisma, sensible. Fue un honor el tenerte en esta oportunidad aquí en la casa. Y decías de lo que uno sacrifica, de los viajes, de los años. Preguntarte hoy en términos de persona, ¿cómo te encuentras? ¿Ha valido la pena todo esto? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Estoy en el momento profesional, es el mejor momento de mi carrera, porque estoy haciendo lo que más me gusta, en donde más me gusta. Estoy, pues mira, no quiero decirlo así, pero viviendo el producto, digamos, de todo el trabajo de los años. Y eso es muy refrescante, ¿no? Eso a final de cuentas creo que te impulsa para seguir dando más. Y en el momento en que me encuentro ahorita con mis hijos, por ejemplo, ya los dos trabajan, ya los dos están profesional y personalmente volando solos, y eso pues me da mucha alegría, ¿no? Me da muchos ánimos además para seguir. el motor. Pues a los que les gusta, y a nosotros ya nos está gustando, la Fórmula 1. Qué bueno, qué bueno. Qué padre momento, porque además sí, lo que te refería, de que México hacia afuera, y mira lo del teatro, lo que decía Gerardo, que proyectas hacia afuera, que en México, con todo lo que se puede criticar desde fuera de la dureza que de muchos temas que estamos viviendo y sufriendo, que México pueda proyectar que somos capaces de organizar un gran premio en los términos que se organiza, pues también es motivo de orgullo. Y también ubico, sin meterme en tu vida, tú te calificas muy bien, pero yo también creo que estás en tu mejor momento. Gracias, muchas gracias, Carlos. Y fíjate que el punto que acabas de tocar es muy importante, porque en medio de todo lo que pasa, no solo en México, sino en el mundo, tener este tipo de vitrinas como el Gran Premio de Fórmula 1 es muy importante, porque habla no solamente de lo que es la ciudad, o no solamente de lo que es el deporte, sino habla de lo que es la gente. Y la gente en México hemos ido como en los mundiales de fútbol después del terremoto, o todas las cosas que hemos la podido afición hacer. mexicana. Exacto, y que vamos y nos ofrecemos y nos damos como lo que es México, ¿no? Un gran país lleno de gran gente, ¿no? Chacho, un gustazo. Un placer. Gracias. Gracias. Julio, pues termino como empecé. La verdad que la idea, y creo que lo logramos, era a través de tu persona, y mira a través de quién, con la experiencia que viviste a lo largo de tantos años, hacer un homenaje a los que la gente no ve, pero muy bien que trabajan, a todos tus compañeros de tu oficio, nuestro reconocimiento, y como conductores, nuestro agradecimiento eterno, porque se hace una especie de complicidad entre el camarógrafo y el reportero y el conductor. Así es que un honor el haberte tenido. Hoy, ¿cómo te encuentras haciendo? ¿Estás ya retirado? ¿Qué haces? ¿Qué extrañas? ¿No extrañas? ¿Qué? Muchas gracias por la invitación.
estoy retirado, tengo 4 años que me jubilé de Televisa, estoy tranquilo. Ahorita que estaban hablando un poco también de la familia, tenía que hacer mención de que pues por el trabajo dejé a mis hijos pequeñitos muchas veces, a mi esposa, ¿no? Me fui a las guerras, fui a los mundiales, 2 meses a los mundiales, 1 mes a las olimpiadas, todos esos tiempos que no estuve presente en momentos importantes de cuando mis hijos eran pequeñitos, pues espero que me hayan perdonado. Pero bueno, también fue una aventura interesantísima. Le debo a Televisa todas estas experiencias. Para mí Televisa fue lo mejor que me pudo pasar después de mi familia, pues. Estar en los mundiales es una experiencia única. La afición mexicana en los mundiales es única. Me tocó Italia 90, que no iba a México y había 40,000 mexicanos dando vueltas por los estadios. Sí. Y luego, imagínate, ya... Es que habían comprado el boleto desde hace mucho tiempo. Sí, seguramente. No, que ya no fuera. Claro. Y luego Francia y Alemania, que sí fue México la selección. O sea, lo hemos visto ahora en la televisión, en Qatar o en Rusia, que está al otro lado del mundo. Hay 40,000 mexicanos gritoneando y a veces haciendo diabluras, ¿no? Eso también hay que recordarlo. Pero bueno, la verdad es que yo muy agradecido contigo por la invitación, muy agradecido con Televisa por las experiencias de vida que me dio, que son maravillosas. Conocí gente importantísima. Me gustaría nada más mencionar que muchos años después de que los conocí, yo empecé a leer a los contemporáneos y no me di cuenta que yo había estado con Novo, no me di cuenta que había estado con Pellicer, ¿no? Con el doctor, que ya se me olvidó el último contemporáneo, pero bueno, y luego con José Emilio Pacheco, muchas veces con José Emilio Pacheco, con Monsiváis, con todos estos grandes escritores, grandes pintores, muchos. Fue mucho aprendizaje. Ahora digo, muchas veces pasé de noche, tenía 17, 18 años, cuando estaba en entrevistas con los pintores, con los escultores, con los escritores. Pero bueno, a lo largo, mi recuerdo ahora de José Agustín, de José Emilio, de Monsiváis, de Poniatowska y de los contemporáneos aquí que conocí, de Rulfo, del maestro Juan Rulfo. El maestro Juan Rulfo, o sea, eso lo tengo muy presente. Pero bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un honor, y qué bueno que ahora estás ya en esta etapa de retiro. Aparte te veo muy bien y tienes oportunidad en este espacio de tu vida a hacer una recapitulación de todo lo que viviste y que fuiste privilegiado. Me va a dar tiempo de ir a la peluquería ahorita que Así me dice mi hijo. Como ya se jubiló hace 4 años, ya va a poder ir ahora. Esa fue la mejor. El cabello y Adolfo, gracias. ¿Con qué terminamos? Vamos a terminar, pues ya que mencionó a todos esos monstruos de la literatura, buenísima. Vamos a terminar con algo de Agustín Lara. Ángel Aguilar acaba de hacer un disco exquisito de boleros. Ayer lo estaba escuchando y me recordé esta canción y no he cantado nada del maestro Agustín Lara, a pesar de que Vianey es una gran admiradora mía, que le mando un abrazo, siempre nos ve en el programa. Así es de que ahí la vamos cantando, chacho, ¿va? Como que el semáforo en verde y vas. Solamente una vez amé la vida, solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando este milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón.